Vamos a comenzar el segundo día de estas jornadas sobre poder y memoria con el profesor catedrático de filosofía Enrique Ujaldón. Para quien no lo sepa aún, pues se formó con José Luis Villacañas, se puede decir que es de la escuela de José Luis Villacañas, sea aquello lo que sea. Su trayectoria es la de ser un especialista en filosofía política, especialmente en liberalismo, acerca de lo cual ha publicado innumerables artículos, libros junto con Alfonso Galindo, como 10 mitos, no, 10 mitos es solo de Alfonso o es de los dos. Bueno, es que son son los gemelos intelectuales del liberalismo español, ¿no? Entonces, bueno, y su último libro, que les recomiendo, porque tuve la suerte de leer cuando estaban todavía tramándolo en todos los sentidos, se titula Sexo, Cuerpo, Boxeo, un alegato contra la izquierda reaccionaria, que les recomiendo porque no hay que estar siempre de acuerdo para disfrutar. De hecho, que muchas veces uno disfruta más cuando no está de acuerdo con algunos puntos, pero es que este libro es muy persuasivo. Da igual de donde uno lo lea, es muy persuasivo. Yo creo que incluso la gente de ideología, de determinadas ideologías que aparecen como de izquierda, se pueden sentir muy concernidos y difícil de impugnar muchos de los argumentos que exponen allí. Él es especialista en Hume, en Adam Smith y se caracteriza por tener, bueno, también en Strauss, creo que es uno de los lectores liberales de Strauss en España más concienzudos y finos. Y bueno, no lo voy a robar más tiempo, así que nos va a hablar sobre el derecho al olvido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a la UNED, que también me recibe aquí en Vila-real. Gracias a Juan Luis Sánchez por todo el trabajo que ha hecho. Nada, pues feliz de estar en este curso rodeado además de tantos gigantes intelectuales. Modestamente quiero contribuir, ¿no?, a este debate. Cuando amablemente se me invitó, pues pensé que en un debate sobre memoria y poder, en este caso, en el caso español, que delimitaba el tema, pues había que hablar del olvido, porque memoria y olvido siempre van de la mano, ¿no? Bien, yo voy a hacer 4 observaciones, que son, en principio, observaciones, no llamarle tesis, 4 tesis, que me parece demasiado pretencioso. 4 observaciones, de forma más modesta, que en principio son observaciones independientes, para llegar a la idea final, que tampoco es una tesis, sino la propuesta que traigo aquí, de argumentar que es defendible el derecho al olvido, ¿no? Defendible, por supuesto, la reivindicación de la memoria, pero también el derecho al olvido. Bien. Esas 4 observaciones es las relaciones, una observación genérica sobre la relación entre comunidad política y memoria. Otra observación sobre lo que Nietzsche llamó la fiebre histórica, es la sobrerepresentación o la sobreimportancia de la historia en el debate contemporáneo. La tercera, entraré en la cuestión puramente de la memoria histórica, y en la cuarta, pues hablaré del derecho al olvido, ¿vale? Bien. Recordarán mucho ustedes el cuento de Borges, de Funes el Memorioso, que lo podía recordar todo. Recordaba el árbol que había visto, pero cada una de las hojas del árbol y cómo el sol iba brillando en cada una de las hojas, ¿no? El recuerdo simplemente de un árbol podía ser un recuerdo infinito por los infinitos detalles que podía tener, ¿no? Esa es la aspiración de la memoria pura, eterna. Pero, en realidad, entre recordar y olvidar, es que en realidad van de la mano. O sea, lo de Funes el Memorioso es imposible. No pueden ir separados el recuerdo del olvido. No hay memoria sin olvido. Ni olvido sin memoria, claro. La memoria nos constituye, por ello el Alzheimer nos destruye, ¿no?
Recordar es olvidar, porque no podemos recordarlo todo. Me voy a saltar cosas que tengo, perdonen la interrupción, porque ayer el debate me interesó mucho. O sea, me interesó mucho las ponencias, pero también el debate, y voy a intentar utilizar menos tiempo para que luego podamos hablar, ¿no? Y esto que sucede en el plano individual, ¿no? Que no hay memoria sin olvido, porque no podemos recordarlo todo y porque ni siquiera tenemos memoria de todo, o sea que lo que psicológicamente es imposible, es lo que decía Borges, también sucede en lo colectivo. Si hablamos de un grupo humano que se constituye como comunidad política, que es una comunidad política, es porque se ha dotado de un pasado común que sustenta los lazos presentes. Esto es, constituirse una comunidad que trascienda la estructura de un clan y no sea mera asociación de intereses, supone compartir un pasado que permita hacer surgir los lazos de amistad, como decía Aristóteles. Dicho de otro modo, los intereses compartidos en una comunidad política surgen de vínculos forjados en la historia, por más que sean cada vez más difusos o fríos. Las narraciones compartidas, las leyendas, los mitos han ejercido ese papel. Sabemos por la antropología que todas las comunidades humanas se han contado historias que explican y dan sentido a lo que somos. Como dice Aristóteles, si los ciudadanos son amigos, no se necesita de la justicia, y si son justos, quieren ser amigos. Y esas historias contribuyen a crear lazos de amistad entre nosotros, siempre frente a ellos. Con el fortalecimiento de los liderazgos, el nacimiento de una aristocracia y de las monarquías, surgió también la necesidad de crear historias para ellos, que los legitimaran. Ya no basta el mito compartido que genera comunidad. Hay que explicar por qué unos mandan y otros deben obedecer. Un poder legítimo, y lo es, como dice Weber, cuando es percibido como tal, es más sencillo de ejercer. Por ello, la constitución del poder de los reyes va de la mano de la creación de linajes e historias de autojustificación. El Estado moderno, con el surgimiento de las comunidades políticas nacionales en el siglo XIX, hace esto, ¿no? Fue posible la creación de la identidad nacional en el XIX, una identidad inventada en gran parte, que se difundió a través de las escuelas nacionales, que utilizaron como herramientas fundamentales la normalización lingüística y la enseñanza de una historia y una literatura nacional. Seguimos siendo herederos de esa concepción del XIX. En cualquier caso, la idea es que hay algo, eso es lo que está detrás de todo esto, es que hay algo de estas historias que nos hace ser lo que somos. Y ese algo incluye un pasado compartido que es la base de nuestra existencia presente y la proyección de nuestro porvenir. Obsérvese que este pasado de referencia puede remitirse al origen de los tiempos, muy abundante en los mitos nacionalistas y también, por supuesto, en los mitos del nacionalismo español. Pero también puede remitirse a pasados más recientes. Estos mitos son necesarios por muchas razones. Nosotros en el libro 10 mitos de la democracia defendemos la parte positiva de los mitos. Tiene una parte negativa evidente, pero también tiene su parte positiva. Pero es especialmente relevante, cuando digo nosotros, Alfonso Galindo y yo, que escribimos a cuatro manos, pero es especialmente relevante el que son necesarios, porque la constitución de una comunidad solo puede hacerse por distinción, esto es, separándose de otras. No hay comunidades esenciales en torno a una raza, a una religión, a una lengua, a un territorio. Toda comunidad es construida, por mucho que no sea necesariamente obra de un constructor. Y tal construcción no puede hacerse sin la creación de un pasado y la proyección de un futuro común. Construir una comunidad solo puede hacerse distinguiéndola de las demás. Y distinguir, separar de los demás, implica distintas formas de violencia, aunque sea formal o simbólica, en el mejor de los casos. Esto es así en la constitución de las comunidades políticas, también lo es en la constitución de las comunidades sociales, o de algunas. Una violencia de muchos tipos, como puede ser la discriminación, la distribución por casta, estamento o establecimiento de privilegios. ¿Cómo se justifica todo eso? Forma parte de la legitimación de las instituciones y de las normas sociales. Una justificación que actúa como cemento de la sociedad. De esa sociedad, claro. Y esto sucede especialmente en las comunidades sociales que aspiran a un espacio en el orden social, imponer su visión de las cosas o reivindicar su identidad. Y no hay que recordar que son comunidades político-sociales de este tipo las que pivotan en torno a las ideologías políticas, la identidad de género, racial o lingüística. En resumen, la primera observación es que las comunidades políticas necesitan un relato histórico que las defina y las separe del resto, que les confiere identidad. Ya hablemos en un sentido macro de comunidades políticas nacionales, o lo hagamos en un sentido micro, cuando apelamos a grupos sociales que pueden estar o no organizados institucionalmente.
La obviedad es que no hay ni puede haber política sin un relato sobre sí misma. No, por tanto, no puede haber poder político sin un relato sobre el mismo. En este contexto de estas jornadas, ¿no? Pues no puede haber poder político sin memoria. Esta es la primera observación, que es bastante evidente. La segunda observación sobre la fiebre histórica, ¿no? Que habla Nietzsche en la segunda concepción y perspectiva. Dice, padecemos una fiebre histórica. Porque los estados nacionales estaban construyendo esos estados, inventándose su historia nacional como historia nacional. Dice, tal fiebre estaba fuertemente vinculada al surgimiento y fortalecimiento de los estados nacionales, ¿no? Que convierten la historia en disciplina universitaria e incentivan los estudios históricos. La fiebre no ha remitido, al contrario, se ha agravado y nos lleva a delirar. Tenía por aquí el ejemplo de Roca Barea u otros, pero sigue siendo la sobrepresencia de la historia muy poderosa. Pero la historia poco nos puede enseñar, esto también lo dice Nietzsche. La historia, dado que siempre la naturaleza humana es la misma, pues la historia nunca es maestra de la vida, ¿no? Como vemos una y otra vez. La irrupción de las sociedades democráticas de masas supuso un punto de ruptura. Perdón. Que lo aleje. Vale, es que tengo un chorro de voz potente. Vale. Vale. Bien, pues gracias. Decía que vivimos en una fiebre histórica, que surge en el 19, que seguimos teniendo. Los libros de historia se venden muchísimo, normalmente son los más vendidos en no ficción. Bien, esta pasión por la historia, esta presencia de la historia que bueno, Nietzsche diría que no está justificada, y yo también, porque dice que no es importante, pero no está justificada esa sobrepasión, pero eso sería otro debate, no voy a entrar. En las sociedades democráticas actuales, las sociedades de masa, esto se ha intensificado y ha cambiado de carácter por la revolución digital. No sé si se me entiende ahora mejor. Bien. ¿Por qué? Porque millones de personas, no ya alfabetizadas, sino con formación media y superior, y tienen acceso gratis e ilimitado tanto a información como a formas de difusión masiva de sus puntos de vista. Esto, bueno, no había pasado nunca en la historia, no en esta cantidad, ¿no? El pasado nunca ha sido un monopolio, aunque toda ambición totalitaria lleve en su seno el deseo de controlarlo. Pero con la difusión de la imprenta, la extensión de la libertad de prensa y el salto a lo digital ha hecho imposible que nadie controle lo que se ha dado en llamar memoria colectiva. Aunque hay quien lo intenta, ¿no? Sobre todo en sociedades totalitarias. Pero en sociedades democráticas, de luego, no. No hay un poder centralizado que imponga una lectura de la historia y decrete qué merece ser recordado y qué olvidado. Y el campo de batalla que se abre a la discusión, pública y a lo que se ha dado en llamar la batalla cultural. Una expresión que a mí particularmente me parece odiosa, pero no voy a entrar aquí por qué. Bien. Decía que el de la historia no es un problema nuevo, pero se ha intensificado porque no puede estar libre de debate la historia. El orden social en la democracia pluralista es un campo de disputa. La legitimidad de ese orden y de los distintos grupos que lo integran y que pugnan entre sí apelan constantemente a la historia, porque como hemos dicho ya, no pueden no hacerlo, ¿no? Las historias que constituyen estos grupos, ya sea para afirmar su propia legitimidad, ya sea para discutir la de otros, porque esa discusión la que nos constituye. La historia siempre ha servido para eso. El gran historiador, bueno, de Tucídides, ¿no? El gran historiador francés Jacques Le Goff afirmaba que la memoria solo busca rescatar el pasado para servir al presente y al futuro. Por eso la historia se dice siempre historia contemporánea. Aunque en esta pugna política, esta memoria histórica, la memoria histórica adopta un papel peculiar, ¿no? Porque esta rememoración siempre y necesariamente es de recuerdos y de olvidos, ¿no? Y está hecha de errores y olvidos. Esto tampoco es nuevo. Renan, en ¿Qué es una nación?, decía que el olvido e incluso aseveraría, estoy citando literalmente a Renan, el olvido e incluso aseveraría que el error histórico son un factor esencial en la creación de una nación. Fin de cita. La nación es un conjunto de mitos, historias falsas sobre nosotros mismos.
y si no son necesariamente falsas, son historias siempre sesgadas e incompletas. La frase de Renan, además, nos está diciendo que cuando la falsedad es útil para afirmar la nación, defendamos y difundamos la falsedad. Por ello, no puede sorprendernos que, como afirma David Reith, los ejercicios colectivos de rememoración histórica se parezcan mucho más al mito, por un lado, y a la propaganda política, por otro, que a la historia. Bien, pasemos a la tercera observación. Hasta ahora he usado deliberadamente de forma confusa memoria histórica, historia, memoria histórica, porque así se utilizan de forma confusa. Pero bueno, yo creo que hay que aclarar alguna cosa. En realidad, la apelación a la memoria democrática del que hablaba ayer el secretario de Estado, pues es como una concreción de la memoria histórica de un tipo, ¿no? Sería la concreción correcta, la memoria correcta. Bien, que tiene una enorme importancia institucional. Estuve en la web del Ministerio de la Presidencia, porque don Rafael Simancas no es el de Estado de Memoria Democrática, es de relaciones con las Cortes, ¿no? Pero si van allí al organigrama, hay pues toda una Secretaría de Estado, un secretario de Estado, alguien muy importante, de Memoria Democrática, que lo dirige don Fernando Martínez López. De él depende una Dirección General de Memoria Democrática, que está a cargo de don Diego Blázquez Martín. De este depende, a su vez, de la Dirección General, una Secretaría General de Ayuda a las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, que dirige doña María Jesús Gavín López, de la que depende una División de Coordinación Administrativa y Relaciones Institucionales. Esto de división me ha asombrado, porque no es un término, digamos, administrativo común, ¿no? Una división que depende de don Jaime del Rey Gómez Murat. No habla de los servicios, jefes de negociado, jefes de sección y funcionarios que puede haber debajo de todos estos cargos. Es un aparato administrativo muy potente, ¿no? Donde se quiere mostrar la importancia de esto. Bueno, el presupuesto es de 13.952.000 euros, que les puedo asegurar, bueno, yo no tengo 13.950.000 euros, pero les puedo asegurar que es un presupuesto ridículamente pequeño para un aparato administrativo tan tremendamente grande. Bueno, la tarea de la Secretaría de Estado es la de recuperación de la memoria histórica, estoy citando lo que dice, ¿no? Legitimada como memoria democrática, lo que dice la web. ¿Por qué la memoria de los buenos, los demócratas, a la que se recupera? Todo esto tiene sentido si partimos de la premisa que hay una memoria histórica objetiva, parcialmente perdida o eclipsada, y que por ello necesita ser recuperada, no ya constituida, sino recuperada. Como dice el preámbulo de la Ley de Memoria Democrática, de la que hablaba ya el secretario de Estado, y cito literalmente, la memoria de las víctimas del golpe de Estado, bueno, el preámbulo de la ley es un tercio de la ley, muy amplio. Dice, cito, la memoria de las víctimas del golpe de Estado, la guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, por tanto, un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia. La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de repetir errores del pasado. La consolidación de nuestro ordenamiento constitucional nos permite hoy afrontar la verdad y la justicia sobre nuestro pasado. El olvido no es opción para una democracia. Fin de cita. Por tanto, el objetivo explícito de la ley es reparar a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, ¿no? No entra en el debate, sin embargo, ayer aquí algunas preguntas entraban en ese debate de si hay víctimas que no lo fueron por razones democráticas, ¿no? Como todas las guerras civiles internas, por ejemplo, en el Frente de Aragón, entre anarquistas y comunistas, que relata Orwell, bueno, Orwell y muchos libros, no me deja Cataluña, pero muchos otros libros, o asesinatos por venganzas personales, o 1.000 millones de historias que hubo en la guerra civil. No entra en ese debate de forma, y justifica que no entra tampoco en las víctimas del bando franquista, ¿no? Porque, no lo voy a citar porque es un párrafo largo, porque ya fueron homenajeados suficientemente por el franquismo, con rayados caídos, placas, calles y en múltiples homenajes, lo cual es verdad. Bien, todo esto que digo, la ley, esto es perfectamente legítimo, en el sentido que lo ha hecho un poder legítimo y una ley legítima, y es la ley, se ha hecho en nombre de la memoria histórica transmutada en memoria democrática.
Gustavo Bueno, por citar a alguna autoridad, pero vamos, yo también lo había pensado solo, pues rechazaba el concepto de memoria histórica. Bueno, dice, les cuento brevemente lo que decía Gustavo Bueno, que es interesante. Dice, Gustavo Bueno lo rechaza porque parte del supuesto, un supuesto metafísico, es que, primero, eso, que hay un archivo indeleble, habla él, de verdad e historia, que debe ser recuperado y custodiado por el género humano, ¿no? No debe ser olvidado por aquellos que están en contra, ¿no?, de la verdad, de la democracia y de la justicia. Una verdad oculta, una memoria oculta y olvidada que espera ser desvelada, recuperada, y que se manifiesta dramáticamente pues, cuando se extraen restos de personas fusiladas en cunetas o en tapias de cementerio. Esto, la memoria histórica, exige un esfuerzo y presupuesto institucional porque ese olvido es una ocultación, un olvido intencionado que debe ser reparado y sacado a la luz. Obsérvese que no se trata de amnesia. No es que nos hayamos olvidado de lo que sucedió, es que lo que sucedió fue explícitamente enterrado y no se pudo hablar de ello. El olvido fue forzado y por ello debe hacerse un esfuerzo de traerlo al presente y reparar la doble injusticia, la que pues, se cometió con las víctimas y luego con su historia. ¿Bien? Esta es la justificación. Claro, pero esto solo tiene sentido si lo referimos a un sujeto abstracto, ¿no?, la sociedad, la humanidad, que todo lo conserva y lo tiene, esa memoria, y no hombres y mujeres específicos, que tenemos memorias personales, ¿no? Hay una memoria ahí que, si hay una memoria, pues tiene que haber un sujeto de la memoria y ese sujeto necesariamente es abstracto y metafísico. Bien, y que nosotros somos los encargados, tenemos el deber moral de recuperar ese legado que está enterrado y sacarlo a la luz. Ese sujeto metafísico, como espero que resulte evidente, pues no existe y por lo tanto no puede haber memoria de un sujeto que no existe, ¿no? Porque no puede haber memoria sin sujeto de la memoria. Que parezca que tenga sentido, cuando hablamos de memoria histórica, no es un argumento muy poderoso. Bueno, en fin, si todo lo que tuviese sentido lo tuviese, pues no haríamos falta los filósofos, pero desde Platón hasta Wittgenstein, por decir dos referencias intelectuales, pues lo que hacemos los filósofos es básicamente clarificación conceptual. Bien, pues no, yo estoy de acuerdo con Gustavo Bueno que no tiene sentido, ¿no? Se ha asociado desde Francis Bacon asoció memoria con historia, porque la historia es la ciencia de la memoria. Pero la historia no es la ciencia de la memoria. La historia no tiene nada que ver con la memoria, nada que ver. No más que ver que la química o la biología. Ya nadie se acuerda, no ya, de las gestas o desgracias, se acuerda en el sentido de haberlas vivido, ¿no? No se puede acordar de las gestas de los romanos o tropelías de los romanos, pero incluso de la propia guerra civil. Ya apenas, ¿no?, algunas personas viven, pero fueron muy niños. O sea, la gente que digamos, participó en la guerra civil, por desgracia no sé si quedará alguno, pero bueno, no sé, es muy difícil, pero una cuestión puramente biológica, ¿no? No hay memoria de esto. Eso sí, hay muchos testimonios de esa memoria, ¿no? Mucho archivo, mucho de esto. La historia como ciencia es una interpretación o reconstrucción del pasado a través de los restos que este nos deja. Estos restos a veces lo son literalmente cuando hablamos de restos arqueológicos o restos humanos. Otras veces están en los archivos, los monumentos y los propios libros que este pasado nos ha legado. Los estudiosos, ¿no?, lo ordenamos, lo estudiamos, lo interpretamos y ese trabajo, ya digo, poco tiene que ver con la memoria. Bueno, por tanto, digamos que en términos más filosóficos, la historia tiene que ver con el entendimiento y no con la memoria. La memoria siempre refiere a un sujeto individual y mientras que la enfermedad, la vejez o el Alzheimer, ¿no?, pues, nos dejen, pues el recuerdo de lo vivido. Y no hay nada más falso que el recuerdo, o que se dé pie a tantas falsedades como nuestros propios recuerdos de lo vivido, como ha demostrado la psicología muchísimas veces. Recordamos bastante mal. Pero en cualquier caso, no hay memoria de lo no vivido, aunque a veces la gente reconstruye recuerdos, como saben, ¿no? Y podríamos decir que incluso hay recuerdos fragmentarios de lo vivido, fragmentarios, reconstruidos de lo vivido. Saltamos cosas. La memoria es
las memorias es un objeto más de la investigación histórica, ¿no? La historia como disciplina científica supera, niega, reordena las memorias individuales que son necesariamente parciales y sesgadas. Y si no fuese así, nos bastarían las memorias individuales para hacer historia, y no nos basta, ¿no? No puede existir eso que llamamos memoria histórica, o memoria o historia. Pero la expresión memoria histórica no es una simple confusión intelectual que haya que aclarar, ayudando, como decía Wittgenstein, a que la mosca salga de la botella. No, porque la intención de esa expresión es moral, no es digamos, epistemológica. Es hacer que determinadas memorias necesariamente sesgadas, parciales, se constituyan en historia. Esto es, la memoria histórica quiere ser la lectura verdadera del pasado, negando que la labor del historiador pueda imponerse sobre la memoria de algunos individuos, porque la verdad más profunda se deriva de la violencia ejercida sobre los derrotados, los vencidos, las víctimas. Y esa verdad es la que hay que recuperar y reparar. En resumen, de esta observación, la historia es un campo de conflicto político y lo es necesariamente, y esto no es negar la cientificidad de la historia, aunque hablar de eso sería otro debate. Que yo defiendo la cientificidad de la historia, por supuesto. Por lo tanto, la pretensión de los defensores de la memoria histórica no es suprimir la historia, sino hacer de esta un instrumento de la memoria. Otro uso sería moralmente ilegítimo. Digamos, parafraseando a Weber, ponen la ética de la convicción por encima de la ética de la responsabilidad. La memoria, siempre una determinada versión de ella, porque siempre la memoria, repito, es parcial, como bien común al que debe someterse todo lo demás. Su fuerza está en la convicción de que no deben olvidarse los horrores del pasado. Se apela a los memoriales del Holocausto, lo hizo José Luis ayer hablando de Chile, José Luis Villacaña, las víctimas del terrorismo, de discriminación sexual, de género, de raza, de cualesquiera otras que por desgracia pues, tenemos muchas víctimas en la historia, ¿no? Recordar, se dice, es arrebatar a los vencedores su victoria y por tanto es un acto de justicia. Y por tanto no podría haber justicia con olvido. Esta es la base moral que está detrás de esto. Las prohibiciones de la difusión de mentiras históricas, como la negación del genocidio judío o armenio, responden a este impulso moral. Como dijo José Luis, eran 50 o 60 países que tenían memoriales, ¿no? Que demuestra todo el horror que hay detrás. Y como casi siempre que nos dejamos llevar por las convicciones para prohibir, cometemos un error. Y subrayo el casi, ¿no? Porque la historia está plagada de injusticia y podríamos imponer sobre ella una lectura que pretenda ser la moralmente correcta. Pero como tantas veces, es mejor seguir, o eso pensamos algunos, a John Stuart Mill y argumentar que la verdad se defiende sola en sociedades pluralistas abiertas, ¿no? En sociedades pluralistas y abiertas. En resumen, la memoria histórica no solo es un error conceptual, puesto que memoria e historia son incompatibles, es que lleva a su seno un impulso de imponer su verdad moral en el debate sobre la verdad del pasado. Voy a la última observación, el derecho al olvido. Dicho esto, yo les recomiendo ahí dos libros de David Reith, que es periodista, ensayista. Uno se llama Contramemoria y otro Elogio del olvido, las paradojas de la memoria histórica. Apelo a los argumentos de Reith. Él dice que estuvo dejado responsable de guerra también. En las colinas de Bosnia aprendí a detestar, pero sobre todo a temer, la memoria histórica colectiva. Porque para Reith, la memoria nacional no pretende recuperar una verdad, sino suscitar intensos sentimientos que se revisten de hechos históricos, ¿no? Como hacía Renan, si el error fortalece a la nación, pues defendamos el error. En fin, quería comentar, pero no lo voy a hacer, toda la lucha, porque aquí en España, bueno, como en todos sitios hay muchos ejemplos de esto ridículos, pero el MAS, de verdad, me parece todos los esfuerzos de las instituciones vascas y seguida de investigadores por negar el pasado romano del País Vasco, ¿no? Era la verdadera aldea la Gala, ¿no? Del Imperio Romano, era el País Vasco que nunca llegaron a entrar los romanos, a pesar de que está plagado, como toda España, de restos arqueológicos romanos que cada vez que lo descubren, en cualquier sitio esté más
de alegría y de fiesta, ¿no? Descubrir restos romanos que se ve allí es como, Dios mío, no, otra vez no. Vamos a intentar decir que no. Bien, dice Riff, la memoria histórica, cito literalmente, la memoria histórica colectiva, tal como las comunidades, los pueblos y las naciones la entienden y despliegan, la cual, para reiterar lo esencial, siempre es selectiva, que ya lo he dicho, casi siempre interesada y todo menos irreprochable desde el punto de vista histórico, ha conducido con demasiada frecuencia a la guerra más que a la paz, al rencor más que a la reconciliación y a la resolución de vengarse en lugar de obligarse a la ardua labor del perdón. Fin de cita. La memoria es una herramienta por la lucha por la diferencia, de fortalecer un nosotros y un nosotros siempre frente a un ello. Una herramienta de exclusión. Por ello, afirma Riff, además no se puede hacer de otro modo. Afirma Riff que es una memoria imposible, no meramente sesgada. Imposible porque no es de verdad, porque su función no es la verdad, sino la autoafirmación. Ahora bien, hay un derecho a recordar, ¿cómo negarlo?, ¿no?, que no es más que una manifestación de la libertad de expresión y de otros derechos, ¿no? También reconocemos que la historia es, digámoslo así, un campo de batalla, ya lo he dicho, en que se dirime mediante argumentos y prueba la verdad de los hechos. Lo que es más difícil de aceptar es que se limiten esas libertades para imponer una determinada versión de esos hechos apoyados en su fortaleza moral o en las leyes. Porque, como afirma Riff en Contra la Memoria, cito otra vez, la memoria histórica casi nunca es tan receptiva a la paz y a la reconciliación como lo es al rencor, los martirologios contendientes y la animadversión perdurable. Hay una ética del recuerdo para que los crímenes no queden impunes. Otra cosa es convertir el recuerdo en institución. ¿De qué modo y hasta cuándo? Pero también hay una ética del olvido. Y aquí es donde voy, ¿no? Porque justicia y verdad no siempre van de la mano. El ansia de justicia, como el ansia de igualdad, es insaciable y puede producir efectos opuestos a los buscados. Los weberianos, aquí mi linaje de José Luis Villacaña, los weberianos, defensores de ética de la responsabilidad, que obviamente deben estar fundadas en convicciones, entendemos que la paz social puede exigir olvido y perdón. Digo que lo exija siempre, pero puede exigir. La historia exige que se pueda buscar la verdad. Es el campo libre para ello, hay campo libre para ello. Otra cosa es la traducción de esas verdades en historia, esa verdad de la historia en leyes e instituciones. Todorov también habla en el uso de memoria, ¿no?, de estos peligros de la memoria. Bien. Bueno, la democracia moderna, como sabemos desde Constant, se basa en la libertad individual, pero también en el consenso. No renunciamos a nuestras opiniones, pero sí a imponerlas. Aquellos consensos que exigen renuncia son la base de nuestras sociedades que intentan canalizar el desacuerdo y el conflicto de forma pacífica. Porque al olvidar, cometemos una injusticia con el pasado, por supuesto que sí. Inevitable, por cierto, porque a la medida que pasan los años, todo se olvida y pasa a un segundo lugar. También nuestros recuerdos y nuestros seres queridos, ¿no? Por eso que, como todos, se convertirán, y todos nosotros, en polvo. Por eso nos reclamamos que Roma pida perdón por la destrucción de la diversidad de la España prerromana. Pero al recordar, podemos cometer una injusticia con el presente, haciendo lo imposible. Por no hablar que la memoria no es siempre lo contrario del olvido. Muy al contrario, porque exige olvidar una parte, otras razones, borrar una historia. En el año 2021, se conmemoró el desastre anual. El desastre anual fue el desastre militar más grande de la historia militar española reciente. 11.000 soldados fueron masacrados en el Rif, pero más salvajemente masacrados. Todo tipo de infamia se pudo cometer allí, en el sentido de que la corrupción imperaba, no tenían armas, los errores estratégicos fueron fatales, una vergüenza y una humillación para todo el ejército español. Pero independiente de esta cuestión de vergüenza y humillación, es 11.000 cadáveres de muchachos que estaban allí obligados a combatir una guerra que ni entendían ni querían, pues acabaron masacrados. Se encargó un informe al general Picasso, el expediente Picasso, que relata todo esto, y tenemos mucha... Y yo de verdad que pensaba que iba a haber algún tipo de conmemoración de esto, ¿no? No es un asunto menor, ¿no? No hubo absolutamente nada. Algunas, digamos, personas particulares hicieron cosas, pero institucionalmente no se hizo nada. Pues bien, yo ahora pienso, no sé si alguien tomó la decisión, me apuesto a algo que sí.
que se tomó la decisión explícita, que probablemente algún militar propondría, oye, pues hacemos, no sé, una entrega de una corona, ¿no? Como miramos esto, y qué más lo hicimos, ¿eh? Y recordamos esos soldados muertos, que eran soldados españoles. Pero no sé, y ahora creo que esa decisión es correcta, ¿no? Porque si podemos preguntarnos, ¿merece un recuerdo a esos miles de hombres que fueron forzados a luchar en África en una guerra colonial, ¿no? ¿Merece un recuerdo a esos miles de soldados que fueron masacrados por múltiples errores estratégicos y malas decisiones? ¿Merece un recuerdo a esos hombres que no tenían armas y munición por la corrupción, tal? ¿Merece un recuerdo? Pues mi respuesta ahora diría que obviamente no lo han merecido y probablemente es bueno que obviamente no lo han merecido. Pero creo que esa decisión fue correcta. ¿Por qué? ¿Por qué creo que fue una buena decisión? Que esto, digamos que en principio me asombró y me indignó un poco, pero después pensé que no, que era una buena decisión, ¿no? Ese recuerdo, evidentemente, abriría heridas con nuestro vecino Marruecos, porque el ensañamiento con los soldados fue terrible, terrible. Construir la difícil convivencia con Marruecos exige más olvido que memoria, por ambas partes. Marruecos no es un vecino fácil y Marruecos puede decir exactamente lo mismo de nosotros. No somos, bueno, lo hemos hecho con Francia, nunca hemos sido vecinos fáciles y ahora somos naciones amigas y amigables. Construir, que es necesario, un futuro, ¿no?, de relaciones institucionales cordiales y con Marruecos, merece la pena olvidar mucho, ellos y nosotros. Bien, para concluir literalmente, ¿no? La transición española no decretó un olvido del pasado, no es verdad. Se publicaron miles de libros y artículos sobre la guerra civil y la dictadura, como se siguen haciendo. La investigación histórica no se limitó en absoluto. Se cambiaron de nombre de miles de plazas y calles, se abrieron muchas fosas y se realizaron muchísimos homenajes. Todo ello justo, necesario y legítimo. Pero la transición sí se hizo sobre el pacto de superar la guerra. Se hizo sobre la idea de que los nuevos españoles no fuesen nietos de la guerra civil, sino hijos de la transición, de una España de todos. La pretendida memoria histórica pretende o bien reabrir heridas o bien no dejar que se cierren, por las razones que sean. En realidad, para convertirlas en armas del presente, ¿no?, y fracturar los consensos adquiridos. Y hay que pensar muy bien cuando esto está justificado y si perdemos más que ganamos con ello. Y termino de nuevo con una frase de Riff. Todo debe llegar a su fin, incluso las penas del duelo. De otro modo, la sangre nunca se seca. Muchas gracias. Bueno, pues como pueden ver, una perspectiva bastante, pues yo creo que da mucho que pensar y en ciertos aspectos contraintuitiva de muchas de las cosas que se han dicho hasta hoy, que es lo que se trata en este curso. Venía con esa misión, porque es que si no me aburro, es decir, que sí, es bueno para los cursos que haya un poco de polémica. Sí, ¿no? la idea del curso es que sea, Claro, que sea amplio y que haya varios. Ayer tuvimos a Simancas, bueno, quien no sé si lo he dicho, él tiene responsabilidades políticas también. No, pero no tengo en esa... no, pero quiere decir, pero igual que Simancas tiene su perfil intelectual y político, pues tú tienes tu perfil intelectual como filósofo, pero también tienes que ejercer responsabilidades políticas desde otro partido. Bueno, esto está muy bien, para eso está el curso, para que sea amplio. Entonces, abrimos un turno de debate sobre... Ya veo que... ¿Se oye? Sí. Vale, muchas gracias. Realmente ha sido muy estimulante abrir tantos frentes y tantas posibilidades de abordaje. Y bueno, yo quería aportar que en 1914 Freud escribió un texto que era recordar, repetir y reelaborar. Realmente es muy interesante porque todo el estudio individual de lo que son olvidos paradójicos, merece la pena leerlo. Olvidos paradójicos, falsos recuerdos, recuerdos encubiertos, todo esto que forma parte de la psicología humana, realmente es algo que la psicología profunda lo estudia en el psicoanálisis freudiano y después en el de Jung, en el jungiano, hablando del inconsciente colectivo. Entonces, realmente es verdad que hay que olvidar cosas, pero para olvidarlas primero hay que recordar. Y si no, se está en una situación traumática. Yo soy psicoterapeuta
y realmente la idea de utilitarista, de no tener recuerdos o abrir memorias que puedan realmente llevar a tensiones conflictivas, tiene sentido, pero eso no acaba de elaborar los problemas. Si realmente sí que vemos que hay una memoria histórica. En la medida, eso lo ha estudiado mucho Jung en lo colectivo, y aunque lo colectivo no sea un sujeto individual, no tenga, pero realmente hay memorias que van de alguna forma transmitiéndose transgeneracionalmente, con las cuales los sujetos a nivel individual pueden conectar y empatizar. Esto es un fenómeno que pocas veces se habla y que evidentemente hace poder sentir a los sujetos individuales cosas que no son propias, que no han sido vividas a nivel personal. Entonces, de alguna forma, los terapeutas sí que tenemos un consenso de que realmente para poder dejar al sujeto libre de recuerdos traumáticos tiene que recordar las cosas para poderlos olvidar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, respecto al recuerdo de la memoria anual, pues está claro que estoy muy de acuerdo con que se utiliza la memoria histórica sesgada, con imperativos morales y se construye con falsos recuerdos y con mitos, pero es que estamos hablando de sociedades neuróticas. Somos prácticamente todas. Y que si realmente queremos acabar todos los neuroticismos, que son en el fondo las causas fundamentales de la guerra y no de la paz, pues hay que, por ejemplo, yo diría, se me ha ocurrido cuando hablabas de la memoria anual, que estoy de acuerdo en que no se recuerde de una forma sesgada, pero ¿y si, por ejemplo, como pasa con los pacientes, se recuerda el hecho y se le da un intento de análisis sobre por qué ocurrió, sobre la corrupción que había, sobre todo ese tipo de cosas que en el fondo siguen siendo actuales? La gente necesita tener una sensación de que las cosas que parece que ocurrieron antes y no se han resuelto siguen estando ahora. Entonces, con un paciente haríamos eso. Muy bien. Y muchas gracias. ¿Te parece que hagamos una... Lo digo, es que a -5 por ahí tendremos que dejarlo. ¿Te parece que hagamos una rueda y contestas a todos o le contestas a todos? Yo puedo contestar muy rápido. Vale. Que yo no... vamos a ver, que en media hora es complicado, ¿no? Yo no niego ni, por supuesto, el derecho y la obligación del ejercicio de la investigación y de los recuerdos personales y de familiares, sin entrar mucho en la cuestión de Jung, que simplemente por ignorancia, ¿no? Y no quiero decir ninguna tontería. ¿Cómo voy a negar eso? O sea, ¿cómo voy a negar que alguien busque los restos de sus abuelos? ¿Cómo se puede negar eso? O sea, nadie podría moralmente negar eso. Y que se investigue, por supuesto. Y la sociedad, de hecho, en el caso del desastre natural, hay un podcast, si les digo que son 7 horas para decir, oh, qué horror, en Onda Cero, que lo hace Alsina, dirigido a un montón de gente, que es estupendo. O sea, es decir, que nosotros podemos tener fácilmente, cualquier ciudadano, sin leerse un libro, mientras hace las camas y la colada o tal, está oyendo una recreación de todo el desastre anual. Eso es diferente y me parece bien. Entonces la sociedad tiene que hacer esto y polemizar y investigar y discutir y yo no tengo ningún problema con que sea al revés. Esto hay que hacerlo. Otra cosa es que institucionalmente se haga la rememoración. Eso es lo que yo... No digo que no haya que hacer en algunas ocasiones, ¿no? Y haya que rememorar, de hecho lo hacemos, el día de Constitución, o sea, pero que simplemente que no es evidente, que hay que tener cuidado y que hay que discutirlo, porque siempre que necesariamente vamos a olvidar, ¿no? Y cuando decidimos recordar es porque estamos creando un mito. A lo mejor es bueno crear el mito, ¿eh? El mito de la Unión Europea. Yo digo que en este libro 10 mitos de democracia defendemos la importancia de lo que llamamos ciertas creencias compartidas que no son del todo verdad, pero son muy útiles para todos. Y si no las absolutizamos, pues pueden funcionar. Por tanto, que no niego que se recuerde, ¿cómo voy a negar? Lo que discuto es que
en fin, que se institucionalice eso y que haya un recuerdo que sea el oficial. Esto es discutible, ¿no? Y aquí hay que discutir cada caso. Mucho, ante todo agradecerle la charla, porque probablemente para mí ha sido muy útil. Muchas gracias. No voy a sacarle todo el provecho que me gustaría por cuestiones de tiempo y disponibilidad y estructura del curso, pero... El micrófono más alejado porque hace... Vale. ¿Se oye bien? Sí. Sí, vale. Claro, cuando tenemos una Secretaría General a nivel estatal que abarca o pretende abarcar una diversidad de opciones tan amplia, yo trabajo en el ámbito del conflicto en la familia. En la familia sí existe la memoria. Y cuando la memoria trunca, digamos, las identidades, afecta y se mantiene. Eso sería como un planteamiento más de tipo muy personal, pero después de la conclusión que hace, me llama la atención cómo se organiza lo que se llama la narrativa hegemónica. Es decir, si instituimos una verdad, tenemos el riesgo de que el significado no pueda corregir, digamos, lo general, lo hegemónico, pueda vertebrar o no facilitar la vertebración de lo particular. Es un poco de lo que su compañero está hablando, de esto es probablemente más cuestión de otro orden disciplinar que no la filosofía o la historia, probablemente sí la psicología. Pero es verdad que cuando el significado es evolutivo, las realidades también lo son, en tanto que conceptos. Y aquí sí que está la filosofía. Y la filosofía, a la medida en que ajusta conceptos, reafirma o reafina significados, ¿no? Claro, leyendo a Ernesto Laclau, un hombre que nos aportó cuestiones estratégicas como es manejar lo que llama el significado fluctuante o significado vacío, eso es lo que se llena cuando la narración hegemónica no llega a institucionalizarse. No sé si me explico bien. No, vale. Lo llevaré a otro campo. Si el centro del discurso es el histórico como disciplina, aquello que es verdad es aquello que se acota científicamente a través de la disciplina histórica. Si el discurso lo ajustamos desde el punto de vista terapéutico, que decía otro compañero, el lenguaje hegemónico no siempre es válido. Cuando hablamos de significantes flotantes, ¿cómo podemos llegar de un significado al otro? ¿Vale? Que, por supuesto que sí. Es decir, yo lo que pasa es que no hablaría de memoria familiar, son recuerdos, historias que nos... claro, si por poner un caso traumático, que no pasó, o sea, que si mi abuelo mató a mi abuela delante de mi madre cuando era pequeña, que no pasó, era una familia normal, con sus traumas normales, pero no esto, afortunadamente, pero pasan, historias pasan, por desgracia, pues eso es es una cosa terrible. Y yo solo puedo, si me lo cuentan, lo puedo saber como una historia compartida que puede tener su efecto, por supuesto, en la familia. Yo no hablaría ahí de la memoria, sino de las historias que compartimos, heredamos. Estas historias son esenciales en la construcción de grupos, familias, etc. Y por supuesto que puede haber, y hay, historias hegemónicas y historias, ya lo he dicho, que pretenden ser hegemónicas. Lo que estoy diciendo es que en una sociedad plural como la nuestra, lo que debemos dejar es que la sociedad civil, con los recursos de la sociedad civil, que además hoy día son muy amplios, que también se difunden la mentira y falsas, pues que se defienda bien sola. Es decir, que el Estado lo que debe hacer, desde mi punto de vista en general, pero no diría siempre, o sea, porque tenemos que formar comunidad, y por tanto son necesarias historias compartidas y mitos compartidos, ya lo he dicho. Pero que esto siempre es peligroso y discutible. Tenemos que tener la capacidad de discutirlo, por supuesto, pero deben ser muy pocos casos, porque en general, en fin, pues todo termina, esa pretensión
de convertirse en hegemónico, pues no es lo mismo cuando se da en el seno de la sociedad civil y podemos discutirla, que cuando hay un aparato estatal detrás. Esa es la diferencia esencial, pero que estoy de acuerdo con usted. Por supuesto que hay discursos hegemónicos que hay que, en fin, que hay que tener capacidad, ¿no?, de discutirlo, ¿no? Yo sí, me permiten, yo sí que querría hacerte una observación, una pregunta. Has dicho, en relación a la transición, que es un momento yo creo que muy importante, según como uno quiere... Bueno, la transición es yo creo que para esta cuestión es fundamental, cómo hemos elaborado la transición intelectualmente, cómo vamos a interpretar la memoria histórica. Entonces, por ejemplo, ayer Simancas, una de las ideas que propone es que la ley de memoria democrática lo que viene es a cumplir la transición. Me pareció a mí entender que no va contra el pacto de la transición, sino que lo que hace es completarla, mejorarla. Bueno, eso me pareció. Y tú dices que la transición, creo que has dicho que es el pacto, fue un pacto para superar la guerra. No es un pacto de olvido, que es muy diferente, porque el olvido no se puede pactar. El olvido no se prohibió nada. No se puede olvidar, no se puede forzar el olvido, aquí ni subjetiva ni colectivamente no se puede. Y entonces el olvido no se puede pactar, pero sí se puede pactar superar la guerra. ¿Vale? Eso puede formar parte de un pacto. ¿Vale? Entonces, la cuestión es que los pactos se pueden revisar. Por supuesto. Claro que sí. Si se puede reformar la Constitución, pues se puede revisar el pacto que sucedió, ¿no? Otra cosa es cómo se haga. Entonces, en relación a lo que tú dices, el pacto de superar la guerra no contradice en la transición. Si ese fue el pacto, si asumimos que ese fue el pacto, yo creo que sí, que es una de las partes que se firma en la transición, ¿vale? Pero uno puede pactar superar la guerra y, sin embargo, querer contribuir a recuperar, no desde el punto de vista metafísico ni filosófico, sino más bien cívico, llevar a cabo políticas de reparación. Por ejemplo, ¿no? Te pregunto, más que de un sentido conceptual, ¿cómo ves tú políticas de reparación impulsadas desde las instituciones? Bueno, vamos a ver. Yo no quiero entrar en la ponencia, que me pareció interesante, y el debate también de Rafael Simancas, porque no quiero que esto se convierta en un debate político, en el sentido, en fin, más... No quiero. No estoy de acuerdo con él, ¿no? Pero no quiero entrar porque no me resulta pertinente, ¿no? Ahora, vamos a ver, que primero, es que la transición, es verdad que podemos decir, es que también hay un mito de la transición y la memoria de transición construida como mitra. Y es verdad, yo no lo voy a negar, ¿no? En este sentido, que yo considero que es positivo y que hay que mantener, ¿no? Que ese legado es positivo. Y esto es discutible, y hay que poder pensar que no. Bueno, pues en una sociedad democrática lo que hay que hacer es, oye, y a lo mejor ganan los que, por decirlo así, bueno, o pueden estar ganando los que dicen, no, hay que revisar el pacto. Bien, pues algunos diríamos, pues las sociedades pueden ir a peor. No, aunque somos kantianos, no vamos indefectiblemente a lo mejor, ¿no? Por tanto, algunos nos vamos a oponer a eso, ¿no? Porque ese pacto de romper con la transición nos parece peor. Pero es que hubo muchísimas políticas de reparación. No es verdad que no la hubiese de todo tipo. ¿Podían ser insuficientes? De hecho, ¿qué es lo que veo ahí en la ley de memoria democrática? O sea, y he dicho que es perfectamente legítima. Perfectamente legítima, la aprueba un gobierno, la aprueba un parlamento. Y, oye, y esta es la ley. Ahora bien, y es legítima derogarla. Otra cosa es que habrá gente que le parezca bien o le parezca mal. Pero la ley y su derogación, pero es perfectamente legítimo, es la ley. Y se ha hecho con procedimientos que aceptamos todos, oye. Ahora bien, pero negar que hubo reparación, bueno, hasta, en fin, con los militares, yo es que me acuerdo de imágenes con los milicianos que venían, se homenajeaban, nacionalidad. Lo que pasa es que ahí yo, sinceramente, en fin, sí que veo razones. En la ley, hay una ley de memoria histórica que se hace en un gobierno, y un gobierno que quiere mantener vivo el debate porque piensa que le interesa, y hace una ley de memoria democrática pues, para mantener vivo el debate, porque le interesa generar esta otra historia, y, o sea, que es legítimo que lo haga, pero es legítimo también decir, mire usted, es que no estoy de acuerdo en eso. Es decir, o sea, lo que no voy a, eso es legítimo, pero lo que no voy a aceptar es que no, mira, es que esto se hizo sobre el olvido y sobre o sea, se mantuvo un manto sobre, no es verdad.
No se mantuvo ningún manto. Hubo pensiones para víctimas, hubo actos de homenaje, ya digo, se cambiaron nombres en mi pueblo, la plaza del caudillo que la había, la Cruz de los Caídos se desmanteló. En fin, como tantísimos. No digo que no queden restos de eso que haya que revisar y todas esas historias, pero son restos, ¿no? La inmensa mayoría de los símbolos pues desaparecieron y hubo... que se podía hacer más y mejor. Sí, siempre se puede hacer más y mejor. Pero la ley de memoria democrática no viene porque no se hubiese hecho. Viene por razones de mantener o revivir un discurso que políticamente se piensa que es útil. Es legítimo, sí, pero es discutible. Sí. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con este silencio. No sé cómo interpretarlo. Sí, no merece la pena. Elocuente. Bueno, pues muchas gracias. Nada, gracias.